Creo que todos nosotros lo que hemos estado hablando, lo que hablamos por las iglesias en casa, lo que estamos afirmando y poniendo el fundamento, tiene que ver con algo muy clave, que es poder escuchar a Dios. Cuando escuchamos a Dios, la vida cambia, nuestra perspectiva. Y aunque, como dice la palabra de Dios, aunque andemos por el valle de sombra o de muerte, si miramos al Señor, lo escuchamos, nuestra vista se abre, su dar y su callado nos infundirá aliento. Por eso es tan importante que nosotros conozcamos a Dios, escuchemos a Dios. Eso yo creo que es el mayor milagro que nos puede ocurrir. No hay mayor milagro. Este es el milagro de milagros. ¿Sabe cuál es? Conocer a Dios. Porque cuando lo conocemos, lo podemos hacer también a Él conocido. Podemos hablar de Él. Y podemos también mantenernos firmes en medio de las tormentas, en medio de las dificultades. Hemos hablado esto, ¿cierto? Que por eso necesitamos, el Señor está poniendo en nosotros un fundamento para que aún en los tiempos difíciles que podamos vivir en el futuro o que podamos estar viviendo ahora, nosotros podamos mantenernos confiados y seguros que el que tiene la última palabra, siempre es Dios. ¿Le puedes decir al que está al lado? El último que tiene la palabra es Dios, siempre. O al que está atrás tuyo, díselo, porque esto es importante que lo declaremos, que lo proclamemos. Dios no varía, Dios no cambia. Mira, pueden cambiar los gobiernos, puede cambiar el mundo, pueden cambiar los reyes, puede cambiar el clima, puede cambiar la economía, pero Dios sigue en el trono y Él volverá. Y por eso nuestra mirada siempre está hacia Él. Y aunque muchas veces, yo creo que al igual que a mí les puede pasar a ustedes, a veces como que flaqueamos, a veces dudamos, a veces nuestra fe tambalea, pero ahí es donde tenemos que decirle: Señor, es aquí donde más necesito escucharte, es donde más necesito que mis ojos se abran, es donde más necesito un apocalipsis, que yo pueda tener una revelación. Así que nosotros por eso cantamos, declaramos la verdad de Dios por su palabra, porque su palabra es la que nos alienta. Dice también la Escritura que su palabra es lumbrera a nuestro camino, es la que nos va a guiar, aún en el momento más oscuro de la humanidad, aún en el momento más oscuro que tú puedas estar viviendo, la palabra de Dios siempre te alumbrará si tú confías. Los que confían en el Señor, mira, nunca serán avergonzados. Los que confían en el Señor van a obtener nuevas fuerzas, se van a mantener. Y no necesariamente va a cambiar la circunstancia. Te lo quiero decir. Porque a veces uno pareciera que quiere hacer trueques con Dios, ¿cierto? Bueno, yo te alabo, yo leo la palabra, yo oro para que tú hagas esto. Pero a veces Dios no va a hacer nada. Dios no va a cambiar las circunstancias, porque la vida tiene circunstancias, ¿sabías tú? La vida tiene muchas circunstancias difíciles que muchas veces vamos a tener que vivir y pasar. Pero el tema es que cuando está Dios, cuando yo escucho a Dios, cuando yo tengo una revelación, ¿sabes lo que va a ocurrir en mi vida? Que voy a tener paz en medio de la tormenta. Y como dice esa canción, ¿cierto? No la quiero chequear, pero puedes tener, dice, paz en la tormenta, fe y esperanza, aun cuando puedas, y aun con tu mundo, el Señor, puedes tener paz en la tormenta. Puedes decirle que está atrás tuyo, puedes tener paz en medio de la tormenta. Si Cristo está, puedes tener paz. Por eso necesitamos ver a Jesús. Amén. Y para ver a Jesús, mire lo que dice la Escritura. Vamos a leer ahí Hebreos capítulo 12, versículo 14. Y mi Anabelcita no está, la cambiaron.
Hebreos capítulo 12, versículo 14. Dice: busquen la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá a Dios. Si nosotros entendemos que toda nuestra vida, toda nuestra fe se basa en ver a Dios, en escuchar a Dios, no podemos ver a Dios, no podemos escuchar a Dios sin paz y sin santidad. Esto es lo que el Señor quiere. Por eso lo que quiero hablarles en esta tarde es que debemos tener un corazón sincero para Él, debemos tener una motivación correcta, debemos vivir con sinceridad y santidad para poder ver y contemplar a Dios. Esto es lo que tiene que estar en nuestra vida y en nuestro corazón. Dice Efesios capítulo 1, versículo 4. Dice: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Hay un propósito eterno que Dios desde antes de la fundación del mundo nos escogió. ¿Y sabe para qué nos escogió? Para ser santos y sin mancha. Ese es el plan, el propósito de Dios. ¿Y sabe por qué nos escogió para ser santos y sin mancha? Porque Jesús es santo y sin mancha. O sea, lo que el Señor anhela y desea y nos escoge es para que seamos como Jesús. ¿Le puedes decir al que está al lado tuyo? Dios te escogió para ser santo y sin mancha. Mira el propósito. Cuando Dios pensó en ti, pensó para que tú seas santo y sin mancha. Antes de que el mundo fuese formado, antes de que la tierra existiese, Él ya había pensado en ti para ser santo y sin mancha. Por eso el plan, o por eso el camino para ver a Dios, para contemplarlo, es que seamos santos. Porque sin santidad nadie verá a Dios. Diga nadie. Nadie verá a Dios. Yo quiero verlo. ¿Tú quieres verlo? Yo quiero verlo, y para verlo necesito entender primero que Dios tiene un propósito conmigo. Él desde antes de la fundación del mundo, Él ya pensó para que yo fuese santo y sin mancha. ¿No me conmueve eso? Dios pensó en eso. Por eso Pedro escribe también ahí, en Primera de Pedro 1, 14 al 16 dice: por lo tanto, vivan como hijos obedientes de Dios. No vuelvan atrás a su vieja manera de vivir, con el fin de satisfacer sus propios deseos. Antes lo hacían por ignorancia, pero ahora sean santos en todo lo que hagan. Tal como Dios, quien los eligió, es santo. Pues las Escrituras dicen: sean santos porque yo soy santos. Entonces este es el propósito de Dios. Él nos escogió para ser santos y sin mancha. Y como decimos, ser santo simplemente es ser como Jesús. ¿Cuántos se quieren parecer a Jesús? Este es el propósito, esta es la meta. Esto es, por eso dice que aún en el Salmo 23, cuando dice que cuando caminemos por el valle de sombra de muerte, su vara y su callado, ¿qué va a hacer? Nos va a infundir aliento. ¿Para qué? Para continuar, para seguir pareciéndonos. Este cable está muy corto, ya, pero no importa. A la próxima. Para parecernos a Jesús. Esto es lo que el Señor desea y anhela, que nos parezcamos a Jesús en todo lo que hacemos. Entonces, ser santo es ser como Jesús.
Y básicamente porque a lo mejor tú estás pensando, Dios se equivocó. Porque ¿cómo Dios me escogió para ser santo y sin mancha antes de la fundación del mundo? ¿Qué es ser santo? ¿Ser santo es que me salga una aureola? A ver, muéstrale la alita al que está al lado tuyo. Ah, alitas de mariposa. Ya hice un chiste, pero no. Ser santo es simplemente ser apartado para Jesús. Es alguien que es consagrado a Jesús. Es alguien que está dedicado, exclusivo. Cuando yo digo yo soy santo y lo puedo declarar, es porque vivo para Él. Es como el matrimonio. Cuando nosotros escogemos casarnos con alguien, hacemos votos. Y uno de los votos, no botox, no ese botox de la boca, no, votos. Y el voto es que yo le digo a mi esposa que yo me mantendré solo para ella, que seré un hombre, ella será mi única mujer. Entonces cuando un hombre se casa, una mujer se casa, está declarándole al mundo entero, a los demás hombres, a las demás mujeres, ya no estoy disponible. Cuando yo me casé, muchas chicas se pusieron a llorar. De alegría. Héctor, bien. Sí, puede ser que yo interpreté mal ese llanto. Yo pensé que era por otra cosa, pero puede ser de alegría. Pero eso es lo que hace uno cuando contrae matrimonio, hace un pacto de fidelidad, pero de exclusividad. Y cuando nos convertimos a Cristo es lo mismo. Hacemos un pacto, una consagración que ahora Cristo será nuestro único Dios. No tendremos otros ídolos. No viviremos para otros dioses. Pero usted a lo mejor dice, pero yo nunca he tenido otros dioses. Bueno, a veces tu Dios ha sido tú mismo. Tu Dios ha sido tu orgullo. Quizás tu Dios ha sido el dinero, el temor. Ha sido el rencor. Pero ahora decimos, yo vivo. Hay una canción que dice, yo vivo para tu loor. Yo vivo para darte gloria. Y eso estábamos cantando. Vivimos para el Señor. Y eso es lo que significa ser santo. Por eso Él dice que Él nos ha escogido antes de la fundación del mundo para ser santos y sin mancha. Y esto, ¿sabe cómo ocurre? Por gracia, por la sangre de Cristo. Por eso también en la Escritura dice, no lo tengo ahí, pero si quiere lo anota, en Colosenses capítulo 1, versículo 13 y 14 dice que Él nos rescató y nos redimió de la potestad de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado Hijo, por el cual tenemos redención y el perdón de nuestros pecados. Por su sangre somos santos. Y todos los que por fe no hemos lavado en la sangre preciosa de Cristo, ahora somos de Él. Él nos compró. De hecho, eso significa redención. Significa un precio pagado para rescatarnos de un mercado de esclavos. Esa es la palabra original. Lutro significa eso, que Dios nos compró y ahora te rescató. Ya no necesitas ser esclavo. Ya no eres una esclava. Si tú has creído en Cristo y te has lavado con su sangre, le has dicho, límpiame con tu sangre, lávame, tú ahora eres santo, eres libre, eres redimido. Por eso eres como Jesús. Por eso Él dice que nos escogió antes de la fundación del mundo. Por eso necesitamos no solo entender esto, sino saber. Y por eso es tan importante que al vivir en fe, al creer lo que Cristo dice, eso debe cambiar en nosotros, en ti y en mí, nuestras motivaciones. Debe hacernos alguien, tú y yo debemos ser personas que con sinceridad nos acerquemos a Dios. Que la motivación
de nuestro corazón siempre sea la motivación correcta. Una de las cosas que más le ha hecho mal al Evangelio y que ha dado tan mal testimonio es la hipocresía, es la falsedad. Es cuando decimos algo y actuamos de otra forma. Como dice por ahí, ¿cierto? Lo que escribimos con la mano, lo borramos con el codo. Por eso, algo que el Señor nos habló y habló a los primeros discípulos, a la primera iglesia, que nos guardáramos de la hipocresía. Dice ahí en Lucas capítulo 12, versículo 1 y 2, dice: Jesús comenzó a hablar, dirigiéndose primero a sus discípulos. Cuídense de la levadura de los fariseos, o sea, de la hipocresía. No hay nada encubierto que no llegue a revelarse, ni nada escondido que no llegue a conocerse. Cuando en nosotros hay hipocresía y falsedad, hemos dejado de lado están penando. Estás con pena, por eso digo están penando. Cuando uno vive y actúa con hipocresía, ¿sabe lo que ocurre? Dejamos la santidad. Porque la santidad tiene que ver con una sinceridad y un amor al Señor. La palabra de Dios dice allí hipocrisis, ese es el original de hipocresía, significa hipocresía. ¿Y qué significa en términos prácticos hipocresía? Significa fingimientos, significa actuar bajo una parte fingida, es decir, figuradamente, es engaño, es ocupar un rol, una actuación. De hecho, en Grecia se usaba mucho esto de usar máscaras. Y esta era la hipocresía, era una forma de actuar. Entonces se ponían una máscara y eran hipócritas. Eso dice en griego que significa ponerse una máscara, no una sinceridad, no una santidad de verdad. Por eso dice que la hipocrisis es actuar o hablar bajo una parte falsa, es simular, es fingir. Por eso, hermanos, una advertencia que Jesús le dio a sus discípulos. Imagínate lo que dice aquí: cuídense de la hipocresía de los fariseos, de la levadura. La hipocresía es algo que se pega, se contagia. Por eso también Jesús habla de levadura. ¿Qué dijo Jesús? En otra parte de la Escritura dice que un poco de levadura leuda toda la masa. Y es más, dice que ustedes deben ser como una levadura, ¿cierto? En el buen sentido, cuando debemos influenciar, cuando debemos ser sal y luz, Él dice que tú debes ser como esa levadura, que lo bueno contagia, no lo malo. Pero en este relato, Jesús está hablando de la hipocresía como una levadura que se pega, que la falsedad, el fingimiento, la religiosidad se pega. Entonces, hermanos, debemos cuidarnos. Por eso es tan importante la santidad, porque sin santidad nadie verá a Dios. Y tú y yo, la verdad es que podemos hacer cosas correctas, podemos hacer lo correcto, pero con una motivación y un corazón incorrecto. Podemos hacer lo correcto, pero sin santidad. Podemos orar, podemos venir a este lugar, podemos querer hacer algo como otros, pero con una motivación correcta. Por eso la motivación del corazón, la santidad,
y la sinceridad es la clave. Por eso, primeramente a los músicos, a los que cantan acá arriba, escuchen. A ver, ¿dónde están? Levanten la mano los que cantan y están aquí, que son del ministerio. Podemos cantar, subir y hacer lo correcto, querer sonar como otros, pero con una motivación incorrecta, sin santidad. Podemos hacer lo correcto, cantar es algo correcto, pero no con la motivación correcta. Podemos orar, podemos predicar, yo mismo puedo subirme aquí a predicar con una motivación incorrecta, sin santidad. Y eso, ¿sabe qué me transforma? En un hipócrita. Tú puedes venir a una reunión como esta, puedes venir ya durante muchos años, mucho tiempo, y por eso lo digo no para los nuevos, sino pero para los que llevamos mucho tiempo, podemos congregarnos, venir, podemos ir a una iglesia en casa, que es algo correcto. Diga algo correcto. Es algo correcto. Congregarnos, ir a una iglesia en casa, orarle la Biblia, es algo correcto. Pero cuando lo hacemos con motivaciones incorrectas, sin santidad, no sirve, no le agrada a Dios. Nos transformamos en gente hipócrita. Porque aunque queremos imitar, aprender de otro, hacerlo como otro, la motivación es incorrecta si no hay santidad. Y esto lo podemos ver reflejado en la Biblia. Esto a mí durante esta semana, de la semana pasada, que me ha estado dando vuelta. Y primeramente muy personal. Pero quiero igual decirle a los hermanos, a ustedes, sobre todo a los que llevamos bastante tiempo, que es tan importante cuidarnos. Por eso la levadura de la hipocresía es terrible. Es terrible. No podemos, hermanos, hermanas, no podemos fingir, no podemos ponernos una máscara. Por eso debemos siempre estar con cuentas cortas y humillarnos. Dice la palabra del Señor que el que se humilla será exaltado, que al corazón contrito y humillado Dios no lo desprecia. Pero debemos así vivir frente a Dios. Y lo que el Señor me hablaba y yo así, es que yo no puedo hacer algo, nada, y aunque sea algo correcto, predicarle a otros, hablar aquí arriba, o si no tengo santidad en mi corazón, una motivación correcta, porque eso sería como un fuego extraño. Diga fuego extraño. La Biblia, hay muchos ejemplos de esto, pero voy a leer solo dos. Dice ahí en Levíticos capítulo 10, verso 1 y 2. Antes de leerlo, le quiero contar lo que pasó aquí. Moisés, por mandato de Dios, consagra a Aarón y a sus hijos como sacerdotes. Pero el sumo sacerdote es Aarón. Y Aarón era el que entraba al lugar santo a ofrecer sacrificios. Y en el capítulo 9 de Levítico, usted después lo puede leer en su casa, dice que Aarón por primera vez entra al altar y ofrece sacrificio. ¿Y sabe lo que ocurre? Dios manda fuego y esa ofrenda la recibe con alegría y con gozo, porque eso era lo que Dios había estipulado. Pero ¿sabe? Nadab y Abiú, que eran hijos de Aarón, quisieron hacer lo mismo, pero con una motivación incorrecta. Quisieron hacer lo mismo con una motivación incorrecta. Y por eso dice este relato lo siguiente, dice: pero Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron sus respectivos incensarios
Y después de poner fuego en ellos y echar incienso sobre ellos, ofrecieron delante del Señor fuego extraño. Diga fuego extraño. Que Él no había ordenado. Y de la presencia del Señor salió fuego que los consumió y murieron delante del Señor. Y de hecho Moisés después sigue ahí el relato diciéndole a Aarón, esto es lo que el Señor habló, que el que se acerca a Él, ahí usted después lo puede leer, no lo quise poner ahí, los que se acercan a Él en santidad tienen que acercarse. O sea, la motivación de Nadab y Abiú era una motivación incorrecta. Hicieron algo incorrecto, ofrecer sacrificio a Dios. Vieron a su papá Aarón hacerlo, y ellos eran descendientes de Aarón, también estaban consagrados como sacerdotes. Pero vieron a su papá y ¿saben lo que quisieron hacer? Lo mismo. ¿Y estaba mal lo que querían hacer? Diga, no estaba mal. Pero se transformó en un fuego extraño porque la motivación del corazón, la santidad no estaba. Por eso podemos cantar, podemos tocar un instrumento, podemos predicar, podemos orar con motivaciones incorrectas, sin santidad. ¿Y saben lo que ocurre con eso? Se transforma en un fuego extraño que a Dios no le agrada. Y aunque pareciera, y podemos cantar, y podemos predicar, y podemos vernos súper bonitos por afuera, mira el que está a su lado, bonito, ¿cierto? Bonitos y gorditos, ¿cierto? Como decía un dibujo animado, yo soy bonito, pero gordito y gordito. Podemos vernos así, bonitos y gorditos, pero es solo una hipocrisis, una actuación, una máscara. Por eso es tan importante cuidar nuestra santidad y lo que está en nuestro corazón, porque sin santidad nadie va a ver a Dios. Y no estoy hablando de que, pero esto es imposible. Es posible, hermano, porque no estoy hablando de que usted nunca se equivoque, porque le quiero decir algo, se va a equivocar, ¿sabe? Va a pecar. Y no lo digo porque sea profeta, es porque lo veo en mi propia vida. Meto las patas. Bueno, por eso leí el Salmo 34, que el que quiera guardarse del mal, que dice, lo primero que tiene que hacer, lo leí al principio del culto, bueno, los que llegaron al principio del culto lo deben saber, dice, debe refrenar la lengua. ¿Cuántas veces la lengua nos mete en problemas? Diga amén. ¿O no se mete en problemas con la lengua? Ya, pues hermana, confiésese. No, y no lo digo por las hermanas nomás. A veces habemos hombres también que somos sueltos de lengua, pero eso en otro lado, ya. Pero aunque nos equivoquemos, pequemos, dice la palabra de Dios que tenemos un intercesor que intercede por nosotros día y noche, y que si nosotros vamos a Él y confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, ¿cuál es el secreto de no vivir en hipocresía? ¿Cuál es el secreto? Diga, confesar. Dígale al que está al lado suyo. El secreto para guardarse de la hipocresía es confesar. Dile, confiésate. Confiesa al Señor, no seas, porque cuando no confesamos eso nos transformamos en hipócritas, actuamos y podemos hacer lo correcto, pero con motivación incorrecta.
y eso se transforma en un fuego extraño. Hay otro relato en Hechos 5, del 1 al 2, que dice, pero antes de leerlo, ahí lo va a poner la nave. En el capítulo 4 está ocurriendo lo siguiente: la iglesia está en un avivamiento. Y los hermanos, todos motivados en amor y en expresión a Dios, dice que entregaban sus propiedades, sus bienes, y los vendían, y traían todo esto a los pies de los apóstoles y lo repartían, y no había necesitados entre ellos. Y dice ahí en el capítulo 4 que un hombre llamado José, ¿a dónde están los José aquí? Allá está un José, el otro José se fue a dormir, el otro José. Ya. José, que después le pusieron los apóstoles el sobrenombre Bernabé, dice que vendió una propiedad y la puso a los pies del Señor. Ese era. Entonces, ¿qué es lo que estaba ocurriendo en la iglesia? Un avivamiento de generosidad, de amor y de expresión. Y dice que viene un matrimonio. Leemos. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Safira su mujer, vendió una propiedad y se quedó con una parte del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo la parte la puso a los pies de los apóstoles. Bueno, yo no le quise poner todo el capítulo, usted después lo puede leer, pero créame, ellos hicieron algo correcto. También dijeron, todos aquí están vendiendo sus propiedades, nosotros también. Pero hicieron algo con una motivación incorrecta. Se guardaron una parte, por si acaso, por si la mosca, como decimos nosotros, por si pasa algo mañana, por si me enfermo, por mi seguridad, etc. Pero el tema no es que era incorrecto hacer eso, porque ¿de quién era la propiedad? De Ananías y Safira. Ellos la vendieron. El tema es que cuando ponen el valor de la propiedad, ellos le dicen a Pedro y a los apóstoles, este es el valor que la vendimos. Este fue el precio. Mintiendo. ¿Y saben lo que dice el relato? Que Ananías y después Safira cayeron muertos en ese mismo instante. Fuego extraño. Hicieron lo correcto con una motivación incorrecta. Eran dueños de todo. Podrían haber dicho, sí, lo vendimos en tanto, pero ¿sabe qué? Vamos a donar solo la mitad. ¿Y hubiese estado mal eso? No. Pero ellos quisieron aparentar, como todos lo estaban haciendo, como Bernabé lo hizo y todos los demás, ellos también quisieron mostrar algo que no era verdad. Que no era verdad. ¿Qué estamos mostrando? ¿Qué están mostrando? ¿Qué estoy mostrando, Alexis? ¿Estoy mostrando algo que no es verdad? Y aunque sea correcto, estoy mostrando. ¿Estás mostrando tú algo que no es verdadero? Fuego extraño. Y así podemos hablar de Caín, mala motivación. Podemos hablar de Balaam, que profetizó con mala motivación. Y así. Pero ¿qué es lo que les quiero decir y cuál es el mensaje? Que lo que hace que podamos escuchar a Dios, que lo que hace que podamos verlo aún en el valle de sombra y de muerte,
que su vara y su callado nos infunda aliento, que podamos mantenernos firmes para las dinámicas que vendrán en el futuro y aún por las circunstancias que podamos vivir ahora. Todo eso es la voz de Dios. Pero para escuchar a Dios, para ver a Dios, para oír a Dios, para tener ese gran milagro, necesitamos santidad. Necesitamos, dicho de otra forma, sinceridad. Necesitamos tener una buena motivación. No actuar, no fingir. Por último, es mejor decir, estoy mal. No tenemos que aparentar entre nosotros. No tenemos que aparentar. Nadie te va a desechar. Ni mucho menos Dios te va a desechar. Dios dice que al corazón quebrantado y humilde, Él no lo desprecia. ¿Pero a quién desprecia? ¿A quién mira de lejos? Al orgulloso y al altivo. Al que, al igual que la Totita que se va yendo temprano en la reunión. No, Totita, chao. Pasó justo por la cámara, entonces tenía que decirlo. Entonces, cuando nosotros frente a Dios tenemos un corazón orgulloso y altivo, hay algo que no está bien. Y ya para ir terminando, así que le voy a pedir por favor al Tommy. Dice el Salmo 24, versículo 3 y 6. Dice, ¿quién subirá al monte del Señor? ¿Quién permanecerá en su lugar santo? Dice, el limpio de manos y puro de corazón, que no ha elevado su alma a la vanidad, ni ha jurado con engaño. Él recibirá la bendición del Señor y la justicia del Dios de su salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan su rostro. ¿Cómo es la generación que busca su rostro? Una generación sincera, santa, una generación que no está con hipocresía, que se acerca, que entiende que la única forma de ver a Dios, que sea revelado Dios a mi vida, es con un corazón contrito y humillado, que no ha jurado con engaño, que no le ha dado su alma a la vanidad. Por eso el limpio de manos y puro de corazón, que se lava todos los días con la sangre del Cordero, recibirá la bendición, dice, del Señor y la justicia de su salvación. Pero esta es la característica de esta generación. Y termino leyendo a Isaías, capítulo 35, del verso 3 al 6 y el verso 8, que dice, y ahí está, me parece, ¿cierto? Sí. Fortalezcan las manos débiles, afirmen las rodillas temblorosas. Digan a los de corazón temeroso, sean fuertes, no tengan miedo. Su Dios vendrá con venganza, con retribución divina vendrá a salvarnos. Se abrirá, dice el 8, se abrirá entonces los ojos de los ciegos y se destaparán los oídos de los sordos. Saltará el cojo como un ciervo y gritará de alegría la lengua del mudo. Habrá allí una calzada que será llamada Camino de Santidad. No viajarán por ella los impuros, ni transitarán por ella los necios. Será solo para los que siguen ese camino. ¿Cuál camino? Camino de la santidad. Diga, ¿cuál camino? Dígale al que está al lado suyo. Camino
santidad. Esta es una palabra profética que Isaías profetizó de los últimos tiempos. La generación que le buscará, la generación que los ojos se abrirán y contemplarán a Dios, aún en los tiempos más difíciles, en los tiempos de más prueba, en los tiempos de dificultad. Serán los que caminen y decidan caminar por este camino de santidad. Los ojos, los oídos, la lengua. ¿Usted ve esta promesa? Esto es, porque sin santidad nadie verá a Dios. La hipocresía nos aleja. La sinceridad nos acerca.